Bueno, pues para qué sirve básicamente? Bueno, una de las razones para utilizar la inyección de dependencias y de paso una comparativa entre el rendimiento inicial de una cosa muy simple, entre Entity Framework y una conexión SQL Connection normal y corriente. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser crear aquí los modelos. Voy a crear otro, porque aquí tengo el del Entity Framework. Voy a crear otro modelo. Bueno, realmente un DB Context con la conexión a la base de datos normal, entre comillas, sin Entity Framework. Voy a agregar aquí una carpeta que se va a llamar pues Xmodels, ¿no? Todo lo que tenga que ver con SQL y tal, lo voy a llamar con X. Y entonces, aquí dentro de Xmodels voy a meter una cosa más o menos global. Vamos a ver. Control C. Y voy a crear un interface, agregar una clase que se va a llamar IXContext. Va a ser un public interface que va a ser básicamente pues el contexto para una conexión SQL. Aquí hay muchas funciones, pero voy a utilizar solamente un par de ellas. Y ahora aquí pues la implementación. Vamos a ver, voy a meter aquí esto, pum, hasta aquí. Y XContext, agregar la clase XContext, que esta clase pues básicamente pues va a implementar el interface de la otra. Y hasta de aquí vamos a ver, esto tiene que no le he puesto la clase contra. A ver, XContext public class y XContext lo he llamado hoy XContext, ¿no? Con Teat, vaya por Dios. Ahora le cambio el nombre. Vale, esto aquí context. Sí, por favor. Y básicamente lo que es un acceso a la base. Aquí lo único que voy a utilizar va a ser pues la creación de la conexión. O sea, cuando esto se construye, pues construirlo, y aparte pues utiliza el configuration para coger la misma conexión de la base de datos. Y básicamente aquí lo único que voy a utilizar va a ser un exec-escalar sobre la base de datos con un command, un execute escalar y un dispose. Entonces, después de esto lo que voy a hacer va a ser meterla en el saco de servicios. O sea, es un servicio más, pues la voy a meter en el saco de los servicios. Entonces aquí en el DI configuration voy a meter después de esta de aquí, pues services add singleton, y esto va a ser xcontext, con esto ya estará. Lo que se va a hacer va a ser también meter estas dos como singleton, y a ver la diferencia, para qué sirve, pero estas dos las voy a meter como singleton, y esta no se puede porque depende de las otras, y al depender pues no deja que esté puesta. Entonces, ahora ya tengo los dos servicios, porque uno está creado en el startup, aquí el de la base de datos se crea en el startup, aquí el DB Context se crea aquí, y el otro está inyectado, o sea que están los dos disponibles. Entonces lo que va a ser ahora pues hacer dos implementaciones de la user, o sea de la clase user, que es la que hace la base de datos. Pues voy a hacer dos implementaciones. Entonces voy a meterle aquí otra carpeta a este de aquí, que se va a llamar Xservices. Agregar a la carpeta X, que son los servicios, pero con la terminología o sea, con el acceso a la base de datos. Ahí tendría que hacer un X interfaz, X services, pero lo voy a meter todo junto, es igual. Si eso luego ya miraré a ver cómo no, realmente el interface no, solamente vamos a hacer la implementación. Entonces voy a hacer una nueva clase XUsers aquí dentro. En los servicios, pues agregar una clase XUsers.
que será la prima hermana de la users. La users que está aquí, ha estado aquí la users, que básicamente lo que implementa es el users por ahora con lo que hay, que es el get y el put. Pues bueno, pues exactamente igual en la xusers. Y entonces en la xusers voy a meter aquí, esto implementa el users, que es el mismo, o sea, las dos son compatibles porque implementan el mismo interface. Vale, aquí estaba utilizando JSON-Convert, hay que agregarlo, agregar a los Nugget, a ver, Newtonsoft, y se lo meto al proyecto, instalar, esto siempre hay que meterlo, esto se usa para todo, o sea que es como una librería de uso general. Vale, y entonces este de aquí ahora dirá que le pongamos la referencia, using tal, y ya estaría, O sea, entonces básicamente lo que hace esta xusers es lo mismo que la users, pero en lugar de hacerlo con el Entity Framework, lo que hace es, pues, esto luego ya meteré alguna función para hacerlo todo más modular, porque esto se repetiría siempre, pero básicamente lo que hay es hacer la consulta for JSON path y el string que se obtiene, que es un JSON, pues deserializarlo en el tipo user y ya está. El get y el get del ID y ya está. Entonces, una vez hecho esto, voy a modificar el DI configuration y le voy a añadir a este de aquí, le voy a añadir un parámetro. Este de aquí, pues esto de aquí, control C, que si ha de utilizar Entity Framework o no. Y entonces, en lugar de registrar el users, lo voy a cambiar por esto de aquí. Si usa el Entity Framework, añade, o sea, aquí lo que estoy haciendo es el mismo servicio que van a utilizar los demás, que es el user, que se está registrado, lo registro con la implementación users o lo registro con la implementación xusers, dependiendo de este parámetro, que es como arranca el programa. Aquí ahora o sea que utilizará uno u otro simplemente cambiando un parámetro. Aquí todas las funciones de acceso las podría tener en los dos para poder hacer la comparativa de cómo funcionan los dos en todo el programa entero. En el startup, es claro, me he puesto el parámetro, pues le pongo, por ejemplo, que utilice Entity Framework y ya estaría. Entonces, con esto se puede ver que utilizará un elemento o utilizará el otro. Entonces, voy a modificar también la clase, la app debug, porque luego me vendrán bien para otras cosas. A ver, aquí está el gapp debug. Vale, le voy a añadir primero al interface, a la app debug, le voy a añadir un par de funciones, una función más, para sacarlo con colorines, porque luego me vendrá bien para sacarlo con colorines. Aquí un info y un warning. Entonces ahora en la implementación lo que voy a hacer va a ser cambiarle la implementación para que tenga las dos, uno que lo saque en un color y otro que lo saque en otro, y vale, pues lo machaco aquí está, C y control V, o sea, le añado encapsulado el método ese en un write para pasar el color, y la info se lo manda en white y la warn se lo manda en red. Y aquí lo que he hecho también es, ya le voy a meter unos cuantos controles a todas las clases importantes para ver cuándo se crean y cuándo no se crean, para entender bien el singleton, el scope y cómo funciona y qué es lo que hay que dar de alta realmente como diferente para cada una de las activaciones que se producen en cada llamada. Al final lo que importa es la modularidad de una API entra y sale, y convive en paralelo posiblemente con otras APIs que se están ejecutando, que comparten entre ellas, que no comparten entre ellas, que es scope, que es singleton y por qué, sobre todo cuestiones después con cuestiones de bloqueos y de transacciones en la base de datos, qué pasa si peta a medias una llamada, una API y la otra está en ejecución, cosas de ese tipo que son muy importantes. Entonces le voy a meter a esto alguna cosa más, por ejemplo, para ver todo lo que va ocurriendo, le voy a meter aquí a todo lo que tenía, a este de aquí, al JWT. Pues bueno, pues cuando se construye, que es aquí, voy a meter un console para ver que se construye. En el single data service, pues también, para ver cuando se construye. El single data service.
aquí también, para ver qué se construye aquí, en el users también. A ver, control C, el users, aquí en el constructor, en el X users lo mismo también, para ver cuándo se construye. Control C, el X users, lo mismo al construir. Ah, vale, este ya estaba, ya lo he copiado de antes. Y básicamente yo creo que ya está todo. Vale, vamos a ver qué diferencia. Ahora está todo configurado para que acceda a través del Entity Framework. Entonces lo que hará será inyectar el users, no el XUsers. Pero vamos a ejecutarlo. Vale, ya me dejó alguna cosa. Ah, vale, sí que se ve que he copiado más de la cuenta. Vale, vamos a ver. Tenemos aquí la pantalla de la consola, que es la que irá archivando todo lo que hay. Entramos al Postman y vamos al login y a ver qué pasa cuando se le da el login. Le damos al login y vale, pues lo que está creando ha creado el Single Data Service, el JWT Authentication, el JPP Debug, que es el global, y el Users lo está creando, ¿vale? Para hacer la... Vale, una cosa más, sí, antes que se me olvide, porque lo quería ver también, en el GAPP Controller, claro, también quiero ver cuándo entra y cuándo sale una API. Entonces aquí en el... A ver, en el GAPP Controller, que es el que encapsulará todos los elementos, pues aquí cada vez que entra una llamada, o sea, que lo construye un new API, y cada vez que lo destruye, pues un dispose API para ver qué se crea realmente en cada uno de los bloques de activación de cada llamada. Ahora ya está todo. Eso lo voy comprobando para ver que realmente no necesito nada más cuando se hacen las pruebas, porque si no vas escribiendo cosas y luego no sabes si hace falta, si no hace falta, para qué era o para qué no era. Vale, send. Vale, aquí se ve directamente, bueno, esta no tiene activación de la API porque no entra a través de la API, pero aquí se ve el single, el tal. Si lo ejecuto otra vez y hago otro login, no se vuelve a crear ni el Single Data Service, ni el JWT, ni el app debug, porque son singleton. Sin embargo, el que sí se crea es el users, que realmente no es necesario que se cree, pero no hay manera, no le puedes meter un singleton que se cree dependiendo de otro singleton. Y bueno, pero tampoco pasa nada porque es un new que no tiene nada, no tienen datos globales ni tiene nada de esas funciones. Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, vamos a ver qué se produce cuando pasa a través de los controladores. Vemos aquí, esto simplemente es el get de un usuario. Estoy pidiendo datos del monolito y vale, pues al enviarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí lo que está ocurriendo es, por un lado, se crea, o sea, antes de entrar al controlador, se crean los servicios scope necesarios para ese controlador, porque van inyectados a él. Luego se crea el controlador, hace la faena y después se hace el dispose del controlador. Si esto lo vuelvo a ejecutar, pues bueno, pues cada vez crea el users y lo destruye. Aquí no está creando ni otra conexión con la base de datos ni nada. Todo eso es común. Y esto está tardando, es la otra, para ver que ahora se pueden intercambiar, pero también es una cosa curiosa. Aquí, cada llamada que está haciendo el controlador, lo que él controla son 3,609 milisegundos. Según el DB command, tarda 0, evidentemente, porque esta query tarda 0 milisegundos en SQL Server. ¿Y quién se está papeando los 3,6 milisegundos que hay aquí? Porque hay 3 milisegundos que se los está consumiendo alguien. 5 milis, 3 milis, 4 milis. Y vale, vamos a inyectarle en lugar del Entity Framework, metemos las clases que utilizan el SQL command. Entonces aquí en el Startup, donde tengo el Startup, aquí abajo está. Aquí en el Startup, en lugar de decir que use Entity Framework, pues false, que no use Entity Framework, que entonces va a usar directamente la X context, que depende directamente de la base de datos, de la conexión SQL, vaya. Entonces, si esto lo metemos aquí, hacemos la misma prueba, vamos al Postman. En el Postman
le endiñamos aquí, hacemos un send, lo mismo, ha creado todo, lo que pasa es que ahora crea un Xcontext que antes no creaba porque es el que está creando el contexto con la base de datos de SQL Server, ¿no? Entonces, pillamos esto, le decimos ahora, vale, pues ahora vamos a hacer el get, a ver qué se activa cuando hacemos el get, tal como estamos inyectando las dependencias ahora. Evidentemente se crea la XUsers, no se crea la users, y aquí pues hace el new API y tal. Y esta, la primera vez ha tardado, la primera vez no hay que considerarlo, pero las siguientes está tardando pues menos de un milisegundo. ¿Quién se va a pegar los 3 o 4 milisegundos que ven al otro lado? Partiendo de que la base de datos es la misma, que el db command va a ejecutar lo mismo, aquí yo la única culpa que hay se la asignaría al link queue. O sea, realmente el link queue, yo creo, luego tengo que investigar más a ver quién tiene la culpa, pero el link queue generando los commands a partir de las funciones lambda que se le ponen es extremadamente lento. O sea, extremadamente, claro, dice, 2 milisegundos. 2 milisegundos significa que si tienes un núcleo no puedes hacer más de 500 llamadas o sea, 500 llamadas por segundo a ese servidor, porque eso se lo va a consumir directamente el propio. Lo que bueno, puede parecer mucho, puede parecer poco, pero coño, o sea, es bastante lo que hay. Y bueno, pues esto sería básicamente pues pues eso, es ver cómo irlo organizando para poder, y esto, claro, puedo hacerlo en plan comparativa, de decir, vale, pues lo hago para comparativa, o sencillamente decir, no, es que hay determinados servicios, aquí en el Dependency Injection, hay determinados servicios que los hago con Entity Framework, ningún problema, me da igual que tarde un poco más, pues, estándar, tal, y hay otros que son muy delicados, y esos hay que hacerlos con SQL, porque si no lo haces con SQL no vas a conseguir hacer una expresión con LinkQ que te dé lo que tú quieras como optimizado a la base de datos. Y bueno, pues unos los podríamos registrar con la versión en tal y otro con la otra versión, y podrían convivir los dos tranquilamente con dos conexiones a la base de datos. Y ya estaría.